Qué alegría volvernos a encontrar en tu programa, Creciendo en la Palabra, donde vamos a estudiar esta lección número 7 que lleva por título Una ciudadanía celestial. Y es muy importante que cada uno de nosotros pueda compartir esta transmisión y también mandar sus comentarios para que nosotros podamos leerlos y así retroalimentarnos. Y en esta ocasión, para estudiar esta lección, nos acompaña el pastor Juan José García, quien es el secretario de nuestra Asociación Metropolitana, y de igual manera el pastor Octavio Rosas del distrito de Floresta. Bienvenidos, pastores. Gracias, pastor, por la invitación y bueno, les animamos para que nos sigan semana con semana y mandamos saludos a todos los maestros de nuestra Asociación Metropolitana, todos los maestros de escuela sabática de nuestra Asociación Metropolitana, así como a aquellos hermanos que nos siguen de otros campos. Gracias por seguirnos y que esta lección sea de bendición y de ayuda en las clases de la escuela sabática en cada una de nuestras iglesias en nuestra Asociación Metropolitana, como así en los otros campos que nos siguen semana con semana. De igual manera, pastores, quisiera aprovechar este espacio para decirles que me siento muy contento y muy gozoso de estar con ustedes. Ya poquito más de este trimestre ha avanzado y pues sin lugar a dudas las lecciones del apóstol Pablo han sido de gran bendición para nosotros. Pero también quisiera saludarles, apreciada familia, maestros de escuela sabática, amigos que nos sintonizan desde el exterior de la República Mexicana, porque vean qué interesante, hemos recibido mensajes de Colombia, de Costa Rica, de Estados Unidos, y pues esperamos, apreciada familia, que siga siendo de gran bendición, pastor. Así es, pastor, y qué bendición. Esperamos que también ustedes, ¿verdad?, puedan contribuir, como ya lo mencioné, a través de sus mensajes. Y quiero aprovechar también para mandar algunos saludos a todos nuestros distritos de la Asociación Metropolitana. Claro. Nuestros hermanos que cada semana están atentos a nuestros repasos, así que nos alegra mucho que usted nos sintonice. Y voy a mencionar los 3 puntos que vamos a estar tratando en esta lección. Número 1, ciudadanos del reino. Número 2, responsabilidades de un ciudadano. Qué interesante. Privilegios de un ciudadano. Porque claramente el apóstol Pablo quiere resaltar esto a través de la carta a los Filipenses. Así que no te lo pierdas, espera con nosotros, vamos a comenzar, vamos a tener este pequeño corte. Ya estamos de regreso y nos da mucho gusto que continúes y queremos invitarte para que tú puedas tener en cuenta el versículo para memorizar. Y para comenzar este espacio, pastores, me gustaría comenzar con una oración. Así que inclinemos el rostro y vamos a orar. Señor y Padre, nos ponemos en tus manos al entrar en el repaso de esta lección. Danos de tu Espíritu Santo y bendícenos, pues lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vemos en la carta a los Filipenses que estamos llegando al final. Vamos a estudiar justamente el capítulo 3, la parte final del capítulo 3 y también el capítulo 4. Y es interesante que el apóstol Pablo quiere que nosotros aprendamos a imitar al apóstol Pablo así como él imitó a Cristo. Y es precisamente porque él quiere que en medio del pecado, en medio de las presiones mundanas que hoy tenemos, las tentaciones que enfrentamos, él desea que nosotros pongamos nuestra mirada en el cielo, siendo ciudadanos del reino. Así que, pastores, para comenzar con este primer punto, ciudadanos del reino, el apóstol Pablo dice en el versículo 17 del capítulo 3 de la carta a los Filipenses lo siguiente: hermanos, sed
imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, el apóstol Pablo no es que esté exagerando, ¿no?, en cuanto a, mírenme a mí, sino más bien en la experiencia, porque Pablo desde la cárcel no tenía algo de qué jactarse, ¿no? Pero hablando humanamente claramente, pero hablando espiritualmente, ya podemos tener otra alusión. A lo largo de esta carta, la intención del apóstol Pablo es animar, y ahora la intención es que sean imitadores de mí. ¿En qué sentido el apóstol Pablo está diciendo estas palabras, ¿no? Porque quiere que seamos, que pensemos como ciudadanos del reino. Pues Pastor Jorge, Pastor Juan José, creo que el apóstol Pablo estaba seguro que tenía una lucha, voy a decirlo de esta manera, encarnizada, con maestros falsos que se levantaban, con personajes que decían tener la verdad, pero actuaban de una manera muy aborrecedora a los ojos de Dios. Entonces, los modelos que comenzaban a surgir, estos personajes importantes que se levantaban a proclamar una verdad suya, pues no iban conforme a lo que el Evangelio expresaba, aun cuando ellos decían, esta es la verdad. Entonces el apóstol Pablo nos hace expresar su preocupación, su necesidad de que la gente, no solamente a través de la lectura normal, sino a través de la lectura de la vida del apóstol Pablo, pudiera observar cuál era esa verdad tan atesorada. Y pues la realidad es que a día de hoy esos maestros a lo mejor ya no están, o mejor dicho, ya no están. Pero en la actualidad hay modelos que en muchas ocasiones parecerían buenos. Estamos infestados de modelos, de íconos a seguir, de figuras públicas que en algún momento podemos llegar a decir, yo quisiera ser como tal persona, yo quisiera estar como tal situación. Sin embargo, creo que el apóstol Pablo tenía muy firme la certeza y la convicción de que si estamos en la palabra de Dios, nosotros estamos listos para ser ciudadanos del reino de los cielos. Obviamente, no por nosotros, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Yo creo que hay que enfatizar las características de ese modelo, viendo de esta manera de lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque él dice, sed imitadores de mí, ¿no? Él nos dio un ejemplo, o mostró un ejemplo en su tiempo, ¿no? Y hoy día nosotros tenemos que vivir el Evangelio en ese sentido como el apóstol Pablo, para hacer ese modelo, ¿no? Para que podamos decir, sean imitadores de mí, ¿no? Como yo de Cristo, en su momento lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? La conducta tiene que cambiar. La dirección del ser humano tiene que cambiar, ¿no? Mostrar un cristianismo auténtico, vivirlo y practicarlo, ¿no? Y bueno, todo tiene que apuntar hacia Cristo Jesús. Y yo creo que el apóstol Pablo iba en esa dirección, ¿no? Y como dijo el pastor, tenemos que caminar en la dirección correcta, seguir el modelo correcto, y ese modelo es Cristo Jesús. Así es. Ese modelo es Cristo Jesús, ¿no? Y sin embargo la lección también nos menciona en el siguiente versículo, porque usted leyó el versículo 17, pero el versículo 18, el apóstol Pablo dice, pero hay que hacer un alto, ¿no? Porque muchos viven o andan como enemigos de la cruz, ¿no? Y tenemos que aprender a discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Tenemos que aprender a discernir qué es lo mejor, ¿no? Tenemos que tener ese discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no?
Sí, como decía, perdón, pastor, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Porque hay algunos que andan según los deseos de su vientre, de su estómago, es decir, que siguen sus impulsos. Entonces, el apóstol Pablo, para este inicio de lógica de pensamiento que él lleva, él dice, primero tengan presentes que un ciudadano del reino de los cielos no anda según lo que él desea. Y esta verdad se puede ver permeada en todas sus epístolas, como él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, he aquí soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y más adelante pues sigue diciendo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, nosotros le decimos, Señor, yo te entrego todo lo que soy. Y quizás siempre me gusta hacer ese ejemplo. Cuando nos bautizamos, no le decimos, Señor, te entrego parte de mi tiempo, te entrego parte de mi vida. Sino que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, le decimos, Señor, yo te doy todo lo que soy. Entonces comienza, es un reinicio, es un nuevo comienzo, y es ahí donde nosotros comenzamos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Sí, así es. Y cabe mencionar aquí, puntualizar este aspecto, porque justamente el problema que enfrentaba el apóstol Pablo en cuanto a estas personas, ¿verdad?, que siguen los deseos de su vientre, era porque ellos deseaban cierta posición, cierto liderazgo dentro de la iglesia, que lo siguieran a ellos, pero a la hora de sufrir por Cristo, definitivamente ellos no iban a responder, ¿no? Entonces, apreciados hermanos, este es un aspecto muy importante y una línea tan delgada que pareciera no tan visible, ¿no? Pero deberíamos nosotros evaluarnos a nivel personal en cuanto a por qué sirvo a Dios. Porque Cristo se entregó por nosotros en la cruz, dio su vida, y entonces Él me llama. Cuando nosotros entendemos esa perspectiva, entendemos que vamos a sufrir, vamos a ser señalados, vamos a sufrir persecución, e incluso en algún momento nos van a querer excluir de la misma iglesia, ¿no? O en el ambiente en el que nos desarrollamos. Sin embargo, por eso dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí. O sea, su conciencia debe estar enfocada en el amor y el servicio a Dios, no en el deseo de tener reconocimiento terrenal, porque eso cambia absolutamente todo. Cuando nosotros ponemos la mirada en el cielo como ciudadanos del reino, entonces vamos a sufrir, vamos a perdonar, vamos a amar a aquellos que no se merecen aparentemente ser amados. Es decir, vamos a mostrar constantemente el carácter de Cristo Jesús. Así que es muy importante que nosotros tengamos esto, y hemos llegado al final de esta primera parte y queremos invitarte para que sigas con nosotros. Y si tú encuentras algún desafío aquí, yo me siento que debemos mejorar en esto, coméntalo, es muy importante, porque así estaremos orando también por estos desafíos que enfrentamos todos. Así que no te vayas, seguimos en este programa Creciendo en la Palabra. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras.
Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Ya estamos de regreso y vamos a tratar este punto, responsabilidades de un ciudadano del reino de los cielos. Y es que, hermanos, es muy importante que nosotros miremos esto, porque muchos anhelamos que Jesús ya venga por segunda vez para que se acabe todo el dolor y el sufrimiento. Pero una realidad es que Dios tiene su tiempo, pero mientras Jesús no viene, nosotros tenemos una responsabilidad aquí en la tierra. Pero ¿cómo nos enfocamos en esa responsabilidad? ¿Cómo nos fortalecemos? ¿Cómo nos animamos? Y podemos mirar que el apóstol Pablo, su mente estaba centrada en lo que venía por delante, en esa recompensa, en esa promesa de la segunda venida y con ello su galardón. Por eso, pastores, al entrar en este punto tan importante, vamos a ver algunos aspectos muy importantes que el apóstol Pablo resalta precisamente ahora en el capítulo 4, porque la invitación es: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Es decir, a pesar de que estamos en este mundo de sufrimiento, dice gozaos, gozaos. Y es justamente en el mismo aspecto, ¿no, pastor?, que le pasó precisamente a Job. Así es. Fíjate que con Job, a pesar de todo lo que sucedió, él mismo lo expresó, ¿no? Mi esperanza, bueno, yo sé que mi Redentor vive, él decía, ¿no? Él tenía una esperanza. Él confiaba en Dios independientemente de las circunstancias. Y yo creo que en esa dirección, el autor de la lección nos presenta estos pasajes, porque hay varios pasajes que van en esa dirección, ¿no? Que tengamos la certeza y la seguridad de que tenemos un Dios grande y poderoso, ¿no? Y que a pesar de las situaciones que se estén presentando, nuestra mente o nuestro camino debe de ser hacia la patria celestial. Esa es nuestra ciudadanía, la que estamos buscando. Eso es lo más importante que tenemos que buscar. No solamente un presente, no solamente un logro académico, sino algo más allá que nos va a llevar a estar con Jesús por la eternidad. Y yo creo que Job pensaba en esa dirección, ¿no? Cuando él expresa esas palabras, que a pesar de todo lo que estaba pasando, él dice: mi confianza está en Jesús. Amén. Mi confianza está en Jesús. Y de la misma manera, hoy día nosotros tenemos que pensar en esa ciudadanía, ¿no? De como hijos de Dios, ¿no? Y el apóstol Pablo dice: hay que regocijarse. Esa es la primera responsabilidad. Hay que regocijarse, claro. Esa es la hay que primera regocijarse. En otras palabras, sé feliz con el cristianismo que tú tienes. Sé feliz con Cristo Jesús, independientemente de las circunstancias que tengas. Porque Job lo aprendió. O sea, si la lección nos muestra varios pasajes, pues son ejemplos que se nos presentan para que nos demos cuenta que ellos pasaron situaciones adversas o pasaron situaciones, por ejemplo, Salomón en su primer tiempo. Salomón tenía todo. Y le dijo: Señor, dame sabiduría. O sea, Salomón tenía todo. Y con todo eso fue fiel a Dios. Hablando de ese inicio de su reinado, ¿no? Job lo perdió todo. ¿Sí? Pero en ese momento, él decidió ser fiel a Dios, punto. O sea, y la recompensa es mejor, ¿no? Lo vemos en la historia de Job. Sí, claro. La recompensa es mejor en Job, como también en Salomón. O sea, tenían una recompensa. Y nosotros tenemos una recompensa. Amén. ¿No? Pero tenemos que regocijarnos en el Señor, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque eso tiene que ver con ser feliz con el cristianismo que llevas. Ser feliz con lo que tú tienes, no con las circunstancias, sino que te regocijes en el amor de Dios, con tu vida, con tus actos, con tus acciones, no mirando a los demás,
que tú seas feliz con Cristo Jesús. Como bien lo dicen los conquistadores, tener una mirada franca, una mirada directa en el objetivo, es decir, que nosotros tengamos la certeza hacia dónde vamos y por qué hacemos lo que hacemos. Y podría sonar un poco intrincado el decir, tenemos esta responsabilidad, pero al nosotros ser llamados hijos de Dios, no podemos comportarnos como hijos de las tinieblas, porque entonces nos tendríamos contradicción en nosotros y la palabra de Dios no sería eficaz en nuestros corazones. Entonces sigue diciendo el versículo donde dice, regocijaos en el Señor, que es nuestra primera responsabilidad, porque dice, vuestra gentileza debe ser conocida por todos los hombres. Esta palabra gentileza tiene su implicación, ¿no? Así es, entonces necesitamos nosotros tener esa gentileza con los demás. A día de hoy, ¿quién naturalmente es gentil? Es una realidad que vivimos en un mundo caótico, en un mundo en el cual primero yo, después yo y al final yo. ¿Quién se preocupa genuinamente por el otro? Bueno, ahí es donde entramos nosotros, que de paso también no es por naturaleza, sino porque el amor de Cristo ha comenzado a trabajar en nuestras vidas. Y sigue diciendo, y quisiera dar pie a la siguiente responsabilidad que el apóstol Pablo menciona, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Qué mensaje tan duro, ¿verdad? Para aquellos que están en un proceso de ansiedad, porque justamente la ansiedad es el resultado de estar en el estrés y preocupados por todo. Y sin embargo, aquí el apóstol Pablo dice, no estén afanados, o sea, tranquilos, tengan paciencia. ¿Qué claridad habrá tenido el apóstol Pablo en este sentido? Que al ser perseguido, golpeado, azotado, humillado en cierta manera, él dice, no, tranquilos, por nada estén afanosos, por nada estén afanosos. O sea, si estás preocupado, ora. Sencillo, sí, porque así lo puso el apóstol Pablo, o sea, sí. Ora. Y me pongo a pensar, o sea, el apóstol Pablo en cadenas, el apóstol Pablo en tribulación, a lo mejor él sabía que tenía que sufrir, pero a lo mejor en algún momento podría haberle llegado el pensamiento de, estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué hago? Estoy encarcelado, no puedo salir, no puedo predicar, no puedo ir a ver a las iglesias. Se me están perdiendo se me están yendo, entonces él podría haber dicho, no, pues hay que apurarnos y actuar, pero él en lo contrario dice, por nada estén afanosos. ¿Y qué hacía ahí? Oraba y cantaba. Oraba, cantaba, y pues bueno, Dios le dio la bendición, sí, la bendición de tener esta idea brillante de escribirle cartas a las iglesias. Entonces, Dios siempre provee, Dios está al control de quienes toman las responsabilidades, apreciada familia, de ciudadanos del reino de los cielos. Con responsabilidad. Con responsabilidad. Entonces, quisiera también señalar, si me lo permite, pastor, que esto no era solamente despreocuparse o deslindarse, sino que con Cristo solucionar, pero también no de una manera ansiosa, no de una manera aprensiva, utilizamos la palabra a día de hoy, sino con acción de gracia. Eso también es algo poderoso, la verdad es algo poderoso, porque hablar de acción de gracias en medio de una circunstancia difícil, de repente puede ser muy, muy complicado mantener esa comunicación. Sin embargo, lo que vemos es pensar, cuando dicen en oración y ruego, con acción de gracia, ¿sí? De gracias, es pensar, conectarnos con el cielo, con lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Y eso creo que es fundamental en el caminar con el Señor en medio de todas estas turbulencias. Hermano, hermana, Dios sabe lo que tú estás pasando. Tal vez es una enfermedad, tal vez un problema matrimonial, tal vez tienes problemas con tus hijos, tal vez es un problema económico.
o es algo que te está afligiendo y que no te deja avanzar. Sin embargo, te invito en esta ocasión para que tú pienses en cuántas veces el Señor te ha sacado de la situación. Y no solamente eso, que la esperanza no solamente es para esta vida, sino para cuando Cristo Jesús vuelva, ¿sí? Así que hay que estar preparados, hay que estar listos para ese momento, ¿sí? Y a veces nos cuesta avanzar, pero tenemos esta gran responsabilidad, ¿no? Sí, perdón. Adelante, pastor. Y la lección sigue mencionando en la siguiente parte, en el versículo 8 del capítulo 4 de Filipenses, ¿no? Cuando comienza diciendo, en esto pensad, ¿no? Es como si Pablo nos dijera, a ver, vamos a pensar correctamente. Vamos a detenernos. O sea, tienen esta aflicción, está pasando este asunto, está bien. Necesito que pienses en esto. Porque necesito Cambia que el chip. analices esto, ¿no? Y nosotros hemos leído muchas veces este pasaje, ¿no? Claro. Este pasaje de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ¿no? Como dice aquí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si Esto algo pensad. digno de alabanza, en esto pensad, ¿no? Y como yo decía, como si Pablo dijera, a ver, haz un alto. Estás pasando cosas como esas, detente y ponte a pensar en lo siguiente, ¿no? ¿Qué es todo lo verdadero? Todo lo que va de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué es todo lo respetable o lo honorable? ¿Qué es todo lo justo? ¿Qué es todo lo puro? O sea, ¿qué es lo que Jesús nos está queriendo decir con esto? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que fue inspirado por el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, ¿no? Pues tenemos, si hablamos en todo lo justo, bueno, si Jesús fue justo, ¿qué debo de hacer yo? Ser justo. ¿Sí me explico? Si tengo que pensar, como dice, de buen nombre, ¿no? O sea, si tengo que hacer de esa manera, bueno, yo tengo que entender que mi testimonio tiene que ser diferente. Tengo que reaccionar, porque la elección nos lleva a ese asunto. ¿Tú quieres ser un ciudadano del reino? Tu vida tiene que cambiar. Y tienes que pensar ahora en todo lo que es justo, en todo lo que es honesto, en todo lo que es verdadero. O sea, tiene que haber un cambio de mentalidad en tu vida. Porque tú no puedes decir que no se puede. Tú no puedes decir que no puedes llegar. En la lección pasada, el apóstol Pablo dice, prosigo a la meta. O sea, no le he alcanzado, pero prosigo, sigo caminando. Voy corriendo hacia la meta, ¿no? Y el cambio es una obra de Dios, ¿no? Claro. Así es. Y entonces lo que se está mencionando, quiero ser ciudadano del reino, pues tengo que pensar en esto porque tengo que cambiar. Entonces no puedo decir que no se puede. Sí se puede. Pero yo tengo que llegar a la meta. Mi meta es el reino de los cielos. Bueno, yo prosigo a la meta. Pero en el camino tengo que practicar estas características como tú mencionaste hace un momento. Responsabilidades, Tengo que ¿verdad? poner estas responsabilidades en mi vida. Tiene que haber un cambio. Yo tengo que detenerme y pensar en todo esto para aplicarlo en mi vida y entonces continuar para cumplir, o no tanto para cumplir, tengo que caminar para llegar al último momento y poder participar del reino de los cielos y ser un ciudadano del reino, porque Dios quiere que seamos eso. Y quisiera enfatizar porque esto no es algo liviano. Muchos dicen, o podrían llegar a decir, yo llevo tantos años en el Evangelio, pero yo no puedo cambiar. Yo soy así. Creo que lo hemos escuchado en algún momento. Y tristemente es una realidad, no es una mentira. Por ellos mismos no pueden hacerlo. Y es ahí donde radica el error a veces de confundir esta responsabilidad con una responsabilidad que nace de nosotros. Y bueno, aprovechando el punto, ¿verdad? A lo mejor ahí hay algo que vale la pena reflexionar, porque queremos que Dios haga un cambio sobrenatural en nosotros, pero sin una relación.
Exactamente. Entonces, no puede ser, no puede ser. Exactamente, entonces yo sí quisiera, apreciada familia, que no tomáramos como liviano esta parte del decir o ser partícipes del cambio transformador de Cristo, porque a lo que estamos viendo durante esta semana no es solamente una situación colateral, sino que es algo vital y fundamental para ser esos cristianos. Y dice la hermana White, menciona en el comentario de el día miércoles, en la primera parte dice, si la mente está educada para contemplar las cosas celestiales, el apetito no se debería satisfacer con lo barato y lo común. Debemos recordar que el Señor está preparado para hacer grandes cosas por nosotros, pero nosotros debemos estar preparados para recibirlas, vaciando el corazón de toda suficiencia propia y de toda confianza personal. Solo el Señor debe ser exaltado. Amén. Y hemos llegado al final de este segundo punto muy importante, así que tenemos una responsabilidad para con Dios, para con lo que hizo Cristo en nuestro favor, que nos fortalece, nos anima, y entender que necesitamos, hermanos, dar un buen testimonio a través de nuestra relación con Dios. Así que no te vayas, sigue con nosotros en esta última parte del repaso de nuestra lección. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Ya estamos de vuelta, te damos gracias, y si aquí hasta hay algo que te ha gustado y quisieras decir amén, pon ahí, ¿verdad?, tu comentario, que es muy importante para cada uno de nosotros, que nos ayuda a avanzar en este programa, que lo hacemos con mucho gusto para cada uno de nuestros hermanos, con la finalidad de contribuir en el repaso de la lección, pero también dar un mensaje de esperanza para aquellas personas que lo necesitan. Así que comparte. Y pastores, hemos llegado, ¿verdad?, a este último punto, que es privilegios de los ciudadanos. Y es que así como tenemos responsabilidades, tenemos privilegios que nos esperan cuando Cristo Jesús venga, pero también podemos disfrutar de ello aquí en la tierra. Y entonces dice el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, todo agradable a Dios, acepto agradable a Dios. Mi Dios pues, dice, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Qué maravilloso pensamiento tenía el apóstol Pablo, porque en medio de estas circunstancias, él dice, hay privilegios de pensar, como lo hemos tratado en el punto anterior, ¿verdad? Privilegios de cambiar nuestro comportamiento, de mirar las cosas hacia adelante, no detenernos en lo que estamos enfrentando, sino el para qué. Y entonces, ¿qué privilegios podemos mencionar al llegar al final de esta lección, pastores? Me parece que en esta parte de esas claves de contentamiento, quizá una de ellas es que el contentamiento se aprende. Tenemos que aprender a estar contentos, ¿no? Porque dice el versículo 11 de Filipenses, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, el contentamiento se aprende. Tú me hablas de privilegios, me hablas de... ¿qué? Se aprende.
O sea, en medio de las circunstancias, uno tiene que ser feliz. Ujú. Y qué privilegio es vivir a pesar de cualquier situación, Ujú. porque así nos evitamos enfermedades, así nos evitamos estrés, así nos evitamos peleas innecesarias. Entonces, es interesante cómo esta parte de aprender a vivir en contentamiento no es una responsabilidad, sino que es un privilegio, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y con ello creo que viene este privilegio también de tener la certeza y la seguridad de que Dios está con nosotros. Y fíjate, pastor, que, ya mencionamos, contentamiento se aprende, ¿no? Pero también el contentamiento no depende de las circunstancias. O sea, ¿qué queremos decir? Bueno, Pablo aprendió a vivir, ¿sí? En abundancia y en escasez. Cuando había y cuando no había. Con hambre, ¿verdad? O con saciedad, o sea, vacío. Con necesidad o provisión. Pablo aprendió, o sea, entendió que el contentamiento no depende de las circunstancias, ¿no? Sino que se desarrolla a través de esa experiencia día a día, especialmente en los momentos de prueba. Y es que, Pastor Juan José, justamente lo que usted ha mencionado tiene que ver con lo que el mundo al día de hoy pareciera necesitar. El mundo dice, yo quiero ver, yo quiero oír, yo quiero sentir milagros poderosos, actos sobrenaturales de Dios. ¿Dónde está ese Dios de Elías que hacía descender fuego del cielo? ¿Dónde está ese Dios de Moisés que abrió el mar en dos? Pero permítanme decirles, apreciada familia, que el mayor milagro que Dios puede hacer en nuestras vidas es transformar nuestro corazón. Nadie más puede hacerlo. Nosotros mismos no podemos. La psicología a lo mejor lo intenta, pero no lo logra. El único que puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne es Cristo Jesús. Y es ahí el privilegio del cual gozamos quienes hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. El que después de decir, he aprendido a vivir feliz, he aprendido a vivir en cualquier circunstancia, yo podría decir, por lo tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo que la felicidad cristiana no está atada a lo que tenemos, sino en quién confiamos, ¿no? Y como decía el pastor, es cierto, o sea, Cristo es la fuente de esa fortaleza, ¿no? Porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pero ¿qué es todo? O sea, un ciudadano del reino no puede decir no se puede, porque este versículo te cambia. Porque un ciudadano del reino entiende que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. O sea, sí, que es sí correcto. se puede. Es correcto, ¿Sí? pero desde una perspectiva de la circunstancia que el apóstol Pablo estaba enfrentando. También. ¿Verdad? Porque de repente, pastor, a lo mejor el versículo es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y puede ser que alguien esté abusando de la fe que uno puede poner en Dios y de repente se puede ver chasqueado cuando no encuentra una respuesta, ¿no? Entonces, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece tiene que ver con justamente las circunstancias adversas que muchas veces enfrentamos y que el Señor, ¿verdad?, está a nuestro lado para sostenernos. ¿Por qué? Y creo que el principio ahí, pastor, es justamente porque en el versículo que leí al final, que es el versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas. Es decir, la primera parte que nosotros tenemos que tener es confiar en Dios. Es confiar en Dios. Mayor privilegio. Y es que Cristo Jesús te da esa fuerza interior. O sea, exacto, interiormente te va a cambiar Jesús. O sea, Jesús no te cambia de fuera hacia adentro. Jesús te cambia de dentro hacia afuera. El mundo nos cambia de afuera hacia adentro. Sí. Y yo creo que es ahí donde a veces el ser humano se equivoca. ¿Sí? Y es ahí con lo que usted estaba diciendo. Yo puedo tener fe, pero toda esa fe es externa. ¿Sí me explico? Pero esa fe interna, en medio de la prueba, en medio de la prueba, es lo que Jesús produce interiormente, voy a decirlo de esta manera, para que tu fe se fortalezca, para que tú puedas decir, todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. O sea, yo voy a ser un ciudadano del reino y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No por lo que estoy mirando, sino por lo que Jesús está haciendo en nuestra vida, ¿no? Y es interesante, recientemente vi un estudio donde hicieron análisis de cáncer en personas que tenían cierta demencia. Pensando en esto, ¿no? El nuevo pensamiento. Y también personas que tienen Alzheimer, es decir, que van perdiendo la memoria. Y es algo interesante porque ellos no reportan signos de cáncer. Es decir, el pensamiento, ¿verdad?, nos abruma tanto que a veces podemos perder de vista nuestra fe y puede verse mermada. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Filipenses, como bien mencionaron, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando vemos esa parte, ahora viene la esperanza de decir, y mi Dios suplirá, ¿verdad?, suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Qué maravillosas palabras, hermanos, para fortalecer nuestra fe. Así que hemos llegado ya al final de este repaso de esta lección y me gustaría, pastores, que a manera de conclusión pudieran dar sus últimas palabras y a lo mejor algún consejo, algo práctico para nuestros maestros de escuela sabática. Bueno, yo le diría a los hermanos, confíen en Dios porque Él sabe qué es lo mejor para ustedes. Sigamos creyendo y sigamos caminando porque tenemos una ciudadanía celestial. Muy bien, pues pastores, un gusto y un gozo el haber compartido este estudio con cada uno de ustedes. Y yo sí quisiera dejar en la mente de nuestra familia que somos ciudadanos del reino de los cielos. No, la promesa no es esperar hasta que Cristo venga, sino que desde aquí preparar nuestro corazón, preparar el carácter para que eso podamos vivirlo de manera gozosa y triunfante en el reino de los cielos. Así que pensemos en nuestras responsabilidades, disfrutemos de este gran privilegio, porque no hay mejor ayuda que la que viene de lo alto, y que compartamos a través de nuestro testimonio. Hace poco veía un comentario en redes que decía, la gente está fastidiada de escuchar, la gente quiere ver. Y es asombroso porque muchos dicen, como en antaño, como lo que vivía el apóstol Pablo, muchos hablaban, pero pocos hacían. Que sea ese también nuestro privilegio, el compartir del amor de Dios con cada una de nuestras acciones. Amén. Así que damos gracias por estar con nosotros en este repaso. Te invitamos para que no te pierdas la siguiente lección, la número 8, que seguramente será también de gran bendición. Así que damos gracias por continuar, que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente programa.